¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias. Obviamente conoces tu canción, Por ¿no? supuesto que sí. Bueno, Carlos Ortiz es otorrino laringólogo y cirujano de cabeza y cuello y en patología de nariz, tanto funcional, estética como reconstructiva. Obviamente todos los doctores que están con nosotros son miembros de las sociedades mexicanas que competen, en este caso la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Eso siempre me ha traumado. O sea, el otorrino te ve la garganta, ¿Correcto? la nariz. Sí. Te puede operar la nariz. Sí, totalmente. Sí, de hecho hay muchos pacientes que incluso no saben que el otorrino opera. Y entonces, Es ¿cuál bien cuello y común. cuál cabeza? ¿De qué hablas? La especialidad completa es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. O sea, digamos, Ajá. toda la patología por ejemplo, tumoraciones de laringe, tumoraciones de glándulas salivales, todo eso lo vemos, toda la cirugía digamos, Amígdala. del cuello. Por supuesto, de las más comunes. ¿Y Sí, exacto. cabeza? Cabeza, digamos, ya eso ya pasa al neurocirujano, ¿no? Ya esa parte ya es Pero cuando dice de cabeza y operación. cuello. De cabeza y cuello, digamos, es en general, por decirlo Ujú. de algún modo, toda la patología que tiene que ver principalmente a lo mejor como cara y cuello. Podría Ok, ser a lo mejor más oído, específico. oído. Laringe, vértigo, Ajá. cirugía plástica reconstructiva de la cara, otoneurología. Sí, son muchas, es muy amplia la rama de la otorrinolaringología. Quiero que les expliques Ok. qué es la gripa, fisiológicamente qué está pasando y de dónde sale tanto maldito moco. Como tal, un catarro común, médicamente le denominamos rinitis viral o rinofaringitis viral. O sea, el catarro común puede ser nariz o nariz y garganta, ¿no? Al fin y al cabo es un catarro común. Te entró un virus. Te entró un virus, te entró, obviamente, por la vía aérea, todo lo que aprendimos en COVID, todas estas cosas de las microgotas que entran, que es lo más común, también por contacto, ¿no? De las manos hacia ojos y boca, ¿no? Pero bueno, ya te entró el virus. Entonces, te da una inflamación de las mucosas muy localizada. O sea, un catarro ¿Pero común... qué se te inflama? Se te inflaman los cornetes, principalmente. La definición de rinitis es itis, obviamente el sufijo itis es inflamación, rino o nariz es inflamación de la nariz en general. Ya cuando va más allá ya se le llama rinosinusitis, o sea, no solo se inflamó la nariz, sino ya también los sinusitis. ¿Qué tiene que ver que se te inflamen los cornetes Ajá. por el virus que te dio ¿Correcto? y empezar a hacer moco sin parar y que te Ok. escurra la nariz? Cuando se inflama la mucosa, ya los cornetes tienen mucosa, los senos paranasales también tienen mucosa, todo el epitelio tanto de la vía aérea superior, que es la que ve el otorrino, o la vía inferior, que ve el neumólogo, secreta moco. Cuando está inflamado, secreta más. Por eso producimos tanta cantidad de moco, porque está inflamada la mucosa. ¿Por qué el moco Ujú. es El transparente color. Ujú. o amarillo o verde? Por decir algo, el moco como tal debe ser transparente. El moco es transparente en cualquier mucosa. El moco que se produce, porque no solo tenemos mucosa en la nariz, es transparente. Hay veces que se puede estancar un poco y a lo mejor en las mañanas puede salir un poco blanco. Está hablando ahorita del catarro común y corriente, sí. ¿no? Se puede salir un poco blanco. Hay veces que muchas mamás, ¿no? Tiene moco verde mi hijo. Dices, dale antibiótico. O sea, vine a pagar la consulta. ¿Cómo no le vas a dar un antibiótico y Sí. me voy a ir aquí con paracetamol, Carlos? Pero ¿no? entonces, espérate, Carlos. Ajá. Uno piensa que si el moco es Es verde, es eso ya igual está a infectado. Es igual a infección y principalmente O piensan que amarillo. es igual a bacteria, ¿no? Exacto, o amarillo. Entonces, el moco se puede oxidar en contacto con el oxígeno. Oh, my God. Y entonces, el moco puede cambiar de color. No necesariamente porque el moco esté verde, quiere decir que ya el paciente tiene una infección bacteriana y que te tengo que dar antibióticos. O sea, entonces, lo que hay que ver es todo el contexto de los síntomas que tiene el paciente, el tiempo de evolución, que se ha automedicado, ¿no? Porque nadie llega ya al consultorio sin haber tomado absolutamente nada. Entonces, creo que es muy importante lo del color del moco, porque hay veces que sí realmente tú ves con la endoscopia, metes la cámara en el consultorio y sí está saliendo pus. O sea, sí se ve purulento realmente el moco, ¿no? Entonces, normalmente el catarro común no va más allá de que a lo mejor se oxida un poco y se ve un poco verde. Pero de ahí en fuera, sin ningún problema, no debe de cambiar de color. Entonces a ti, tú, otorrino, Sí. te da igual si el moco es transparente, blanco, amarillo o verde. Sí, Eso es no importante. es una indicación. No es la de una indicación infección. principal, por supuesto. Porque es lo que decimos todos, ¿estás de acuerdo? Sí. Y ya tengo moco verde. Ya, Por eso, antibiótico. No, hija. Pues Ya me está entonces. saliendo verde. Exacto. Me van a recetar antibiótico. Antibiótico. Ok. Sí, ok. no Ya hasta ahí vamos. necesariamente. Ahí vamos, está, ahí con el vamos. moco sí es. Ahí ya estamos con el moco. Ahora, espérate un segundo, me falta otra pregunta. Ok. Con la gripa viene la tos. Ok. ¿De dónde Temazo. viene la tos? Temazo. Normalmente, tengo pacientes que hasta llegan y tengo un mes con tos. ¿Qué hago? Me enfermé hace
3 semanas y sigo con tos, ¿no? Entonces, con respecto a la tos, para mí me gusta manejarlo si es un síntoma, obviamente no es una enfermedad, no es un síntoma, pero me gusta manejarlo como si fuera es un reflejo del cuerpo. O sea, te está ayudando a hacer algo. Entonces, de inicio, la tos, lo que está ocasionando es te ayuda a sacar algo. ¿Qué es lo que pasa con la tos? Puede estar dada por diferentes cosas. Normalmente, de las más comunes, hablando de la sinusitis, por ejemplo, tú estás tragando moco, ¿no? El moco que va para atrás y empiezas a toser. La bronca de la tos es que tiene un ciclo completamente difícil de parar. ¿A qué voy? Tú vas conmigo a mi consultorio, nunca te voy a dar un antitusígeno como tal. Y hay miles en el mercado. No hay un par de medicamentos que ayudan a que realmente la tos la puedas parar a nivel del sistema nervioso central o a nivel periférico. Así se para la tos. La tos como tal es, hasta cierto punto, este ciclo que me gusta explicárselo así a mis pacientes, a mis alumnos, la tos tiene un ciclo. O sea, tú toses, las dos mucosas se tocan. ¿Y qué le va a pasar cuando estás tosiendo? Se vuelve a inflamar. ¿Qué pasa? Se inflama, es mucosa, produce moco, echas moco y vuelves a toser y otra vez. Entonces, lo más importante de la tos es ver por dónde hay que parar el ciclo de la tos, porque si no se quedan a veces, o paciente con algo de alergia, se quedan tosiendo 3 semanas. Claro, pero entonces, esto que hemos hablado mucho con los alergólogos que tenemos en el programa es el goteo postnasal. El goteo postnasal. Que obviamente hay borbotones de moco, unos te salen por la nariz, Adelante, pero los otros te escurren atrás. por la garganta. Entonces, ¿qué creen que es el...? Ya sé. Pues es moco. Es moco. Es 100%, moco. totalmente. Entonces te escurre, te pica, se te inflama, entonces toses, No, y ahorita no vamos a empezar con la tos y el reflujo con el doctor, porque eso es otro tema. Es muy bueno. Hablando de tos crónica, una de las causas más comunes es sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico o alguna alergia. Ok, entonces, ya llegamos hasta ahí con el tema de la gripa. Ahorita vamos a pasar a la sinusitis, pero ¿por qué estás congestionado? La palabra congestión es perfecta, es obstrucción nasal o nariz tapada, lo que sea. Esa nariz tapada como tal es los cornetes. Tenemos unas estructuras dentro de la nariz que son, digamos, como unas salchichas. Tenemos 3 pares. Las más grandes van hasta abajo, se llaman cornetes inferiores. Estos, digamos, son como unas turbinas, tal cual, se los ves en la endoscopía, se ve como unas salchichas, así se les explico a mis pacientes. Cuando nos da catarro, se pierde el ciclo nasal. ¿Qué es cuando se pierde el ciclo nasal? Normalmente los cornetes, los 3 de este lado, se hacen más gorditos de un lado y flacos los del otro. Cada media hora o cada 3 horas, dependiendo cada paciente, se hacen flacos los de un lado, grandes los del otro. No sé si han visto cuando se están enfermando o cuando están saliendo de la gripa que dices... Se me tapó un lado, después se me tapó el otro, que se llama obstrucción en... ¿Qué está pasando, no? O sea, se llama obstrucción en báscula. Es porque los cornetes, o al inicio, ya se están por perder el ciclo, o sea, ya los dos lados ya van a estar gordos, o ya te estás curando y ya está otra vez agarrando el ciclo nasal. Pero cuando están gordos no te pasa el aire. No te pasa el aire. O sea, cuando está... la definición de rinitis es la pérdida del ciclo nasal. Es decir que los dos lados están gordos. Están gordos. Inflamados. Entonces, no pasa el aire y a eso échale moco encima, menos va a pasar. Exactamente. ¿Cómo sabes si lo que tienes es un gripón del infierno? Porque la gripa y el COVID ya lo hablamos ayer con Paco Moreno. Hoy vamos, ¿tienes un gripón del infierno? O lo que usted tiene, señorita, es sinusitis. Me encanta el término, por ejemplo, el término que dijiste. ¿Señorita? ¿Te gusta el término señorita? También. El término de gripón y el término de gripe mal cuidada, se los digo a mis alumnos y a mis pacientes, me parece que debería de ser casi hasta venir en los libros. Entonces, o sea, yo creo que gripón también, sé que lo tocaron ya con Paco, pero por ejemplo, yo creo que ese gripón podría caber dentro de una influenza, por ejemplo, o a lo mejor COVID, ¿no? A mí el que me gusta para, digamos, definir la sinusitis es la gripe mal cuidada, porque de hecho la sinusitis no es como que tú tienes sinusitis y me contagias de sinusitis, ¿no? Es una complicación de un catarro común. Ok, examen médico, para ver si ya por fin alguien nos gradúa de algo. ¿Puedo hacer un casting? Por supuesto. Para ver si yo puedo ser como tu asistente. Perfecto. La música cardíaca, por favor. La sinusitis es una gripe mal cuidada. Correcto. Y la sinusitis se desarrolla por la producción de exceso de moco que se aloja en los senos paranasales, se estanca, se infecta. ¿Y eso es sinusitis? ¿Con cornetes inflamados?
digamos que fue como 9.9. Solo te faltó Ok, ¿qué me una- faltó? ¿Qué me una faltó? cosa. Digamos que la sinusitis, esta inflamación que existe, digamos, por el catarro, que yo le digo gripe mal cuidada, porque normalmente tú tienes catarro, tienes una boda. ¿Qué es lo que haces? Hasta llegan con el doctor, a veces ni van, es córtame la gripe, la palabra es córtamela sí, porque mañana me voy a ver, mañana tengo la boda de, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Se toman antigripales. ¿Qué son los antigripales? Si bien trae acetaminofén, paracetamol, ibuprofeno y trae antihistamínicos. Los antihistamínicos como tal son brutales para la rinitis alérgica. Eso es la piedra angular de la rinitis alérgica, que es otra historia. Esos se los toman para quitarse y les para el moco. Como bien lo decía la palabra antihistamínicos, para la secreción del moco. Entonces, lo que sucede con esto es que sí, ya de lo que ya lo dijiste tú, se estanca el moco. Entonces se va coleccionando dentro de estas cavidades que tenemos dentro de la cara, que sean los maxilares, el etmoides, el frontal, son estas cavidades huecas que están revestidas, o sea, como los tapices viejos de las casas, de mucosa, y se llaman mucosa porque producen moco. Entonces, si todo el tiempo que el moco que nos sonamos está saliendo de estas cavidades, ¿qué es lo que sucede con la inflamación, que sería el punto 1 que faltó del examen? Es que se tape el drenaje del seno. Se Entonces, empoza. exacto, y empieza, esa se encharca, tal cual. Entonces empieza a subir y se llena, y no tiene para dónde salir porque estás dentro de un hueso. Por eso sientes presión en la cara. Presión en la cara es de los principales síntomas. ¿En qué momento la gripe mal cuidada se vuelve en sinusitis? Normalmente el paciente cuando tiene catarro, lo platicamos hace rato, ¿qué es lo que quiere? Pues cortárselo. Ya sea para ir a trabajar, para irse a la boda, para ir a donde sea, eso es lo que quiere hacer. ¿Qué es lo principal? Se toman antigripales. Antigripales que trae acetaminofén, trae algún antihistamínico, que son los que hablábamos hace tiempo, o algo para la tos. Entonces el paciente se siente bien un par de días a lo mejor, pero lo que ocasiona esto es que se estanca el moco en los senos paranasales. Y si el paciente, échale, que fuma, tiene alguna alteración anatómica en la nariz, tiene alguna otra patología o diabetes mellitus o algo por el estilo, que tiene un poco de deficiencia en las defensas, el paciente se le va a complicar con una sinusitis. Entonces, al tener ya esto, el paciente digamos que lo provoca, o sea, con esta automedicación. Eso es de lo más común, o sea, como tal, la definición de sinusitis, a mí me gusta explicársela a los pacientes, es una gripe mal cuidada, tal cual, así, hecha y derecha, por esa es la razón por la que eso sucede. Pero la sinusitis es una infección. Es una infección y normalmente empieza por algo viral. Es algo viral, se estanca el moco en los senos paranasales, y ¿qué es lo que sucede? Ese moco colonizado se coloniza por una bacteria, y ahora sí, la sinusitis ya se tiene que tratar con tratamiento antibiótico, con mucolíticos, antiinflamatorios y demás, ¿no? Ese sí ya cambia completamente. Esa siempre les digo, esa sí es por fuerza de ir con el otorrino, y ahí es cuando el paciente desafortunadamente ya llega un poco tarde con el doctor. La sinusitis se opera, Carlos. Hay dos tipos, la sinusitis aguda y la sinusitis crónica. La rinosinusitis aguda, muy probablemente a lo mejor todos aquí a lo mejor ya tuvimos una. Entonces es un cuadro agudo, fiebre, moco estancado en los senos paranasales, tos, puede doler la cara, un poco de plenitud facial aquí en los maxilares, puede doler los ojos, dolor de cabeza, malestar general. O sea, es una gripe bien puesta, ¿no? Entonces, esa es una rinosinusitis aguda, se trata con mucolíticos, lavados nasales y antibióticos. ¿Cuál es la bronca de la rinosinusitis? Que se haga crónica. Esa de la rinosinusitis crónica, que hablamos más o menos estadísticamente, es más de 12 semanas con cuadros. Es el clásico paciente que nunca, yo les digo a mis pacientes, como que nunca está en cero, sube, baja, como que da tumbos, a veces está bien, le da tos, regresa. Peor, menos peor, ese es el tantito menos peor, paciente pero estás mal. que acaba en una cirugía endoscópica nasal para abrir los senos paranasales y limpiarle los senos paranasales. Y no solo abrirlos, sino abrir la ventana esta que se tapó, porque la bronca es que se cerró el drenaje y ya no sale. Esos son los pacientes que acaban en cirugía. ¿Se puede usar lavados nasales? Yo no sé si me vas a regañar. Yo a todo el mundo le receto lavados nasales que andan con problemas en la nariz. Yo soy fan de eso. Yo lo que les digo es fan. Yo creo que es
de lo que se automedican los pacientes, porque a veces es bien difícil controlar todo esto, yo les digo, lavados nasales. La bronca de los lavados nasales es que hay veces que el paciente, por ejemplo, los hace en su casa, ¿no? Entonces pone el litro, quién sabe a cuánta concentración le pone la sal, le pone el bicarbonato y todo esto. Entonces, la bronca es que lo tienes que, es un litro, por ejemplo, que lo debes, sí está documentado esto, se puede guardar, lo tienes que refrigerar, pero te debe durar 5 días más o menos. Y hay gente que lo deja y entonces ahí ya puede ocasionar un problema de colonización de hongos, de bacterias, y ya te puedes estar aplicando a lo mejor microorganismos que no, porque estás haciendo todo lo contrario, ¿no? De lo que estamos buscando. Claro. Oye, esta es una pregunta preciosa y no estoy como dudosa de hacerles una confesión o mejor no. Sí. Bueno, aquí pregunta una cuentaviente que se llama Yusel y dice, ¿por qué pica la garganta y los oídos? Bueno, yo vivo con picazón de oídos. Ok. Entonces, mi hija, la que me regala los mejores regalos, esa, me regaló, es un palito No, pues sí, confiesa, a ver. de bambú, no, sí, no. como no sé si es chino o japonés, que al final tiene como una Chino. palita. Sí, Ujú. sí. Yo soy muy cuidadosa, doctor. Eso dicen todos. Entonces, agarro el palito de bambú, que es bastante largo. El oído. ¿No saben? Lo que se siente. Sí, pero qué mal. Es un rascado tan profesional. Placentero. Y placentero. O sea, es tan placentero, eso no Totalmente te lo de da un acuerdo. Q-tip. Pero ese palito de bambú, es que no sabes lo que es, Carlos. Ya sé que muy mal. Lo que sucede con eso es. No quieres que bien- nos perforemos el tímpano. Exactamente. Ya Lo sé, de ya sé. hay gente que se deja el Q-tip, deja tú el palito. Se dejan el Q-tip, se pones otra cosa y por error he visto ¿Cómo pacientes crees? que No, se. bueno, te lo no, juro, no. lo he visto. Entonces, Yo cuando me hago el bambú, veo que nadie esté cerca de mí, que no vaya a pasar de, Sí, oye, Emma, y y entonces me sopes. meta yo el palo. Pero es que no sabes la delicia. Lo que sucede es que quitarles los Q-tips a los pacientes, ¿por qué es tan difícil? Ahí te va. El conducto auditivo externo, que es el orificio que tenemos acá, está inervado por diferentes nervios. O sea, no solo es uno. Y entonces es una sensación placentera de poderlo rascar. El paciente siente satisfacción al hacerlo. Además de que se quede el agua adentro, ¿no? Y que el paciente Sí. siente que se le queda, se lo seca, ¿no? Y la están ahí jurguneando. Es bien difícil porque el paciente siente tal cual satisfacción al hacerlo porque está muy sensibilizado ese conducto auditivo Ese hoyo. externo. Totalmente. Como todos los orificios, se escucha raro, ¿no? Pero todos los orificios que entran al cuerpo, córnea, ojos, nariz, boca, ano, oídos, todo tiene una sensibilidad completamente diferente, o sea, hace que sientas más por protección. Entonces el paciente lo hace por satisfacción, tal cual. Claro. Lo que pasa es que tienen que saber la técnica del Q-tip. O sea, no es adentro, afuera, adentro y afuera. Es en una forma de C. Es arriba, en medio, abajo, afuera. Arriba, en medio, abajo, afuera. Pero ¿cómo crees, Carlos, que vamos a salirnos de bañar y no nos Sí. vamos a secar los oídos con un Q-tip? Yo lo que hago es, el ejemplo que les pongo a los pacientes es, el agua, tú le puedes echar agua al oído, o sea, al conducto auditivo externo Sí, le puedes sí. poner agua, no se queda, no se va a ningún lugar, es como un Ya. vaso acostado, un vaso, el fondo del vaso es el tímpano, le cae agua, lo que sucede y que sienten placentero al sacar el agua, y se siente feo cuando tienes el agua, lo que Ajá. sucede es que cuando tú echas agua en un vidrio, por ejemplo, ves que el agua se queda como Sí. pegada. ¿Qué es lo que hacen los niñitos cuando salen de la alberca? Salen y ves que saltan. Es porque se cae la gota del tímpano ¡puc! Y dice, se me salió el agua. O sea, ya Ya. no está, el tímpano es muy sensible. Entonces la gota cae y ya no sientes que traes Pero entonces, agua. ¿por qué pican los oídos y uno se rasca hasta el paladar con la lengua, ya sabes? Digamos que, por ejemplo, hablando de rinitis alérgica, que es lo más común con el paciente, puedes tener una dermatitis, he mandado con dermatólogos, pacientes que tienen mucho problema en el conducto auditivo externo, que es Ajá. comezón intensísima y les dan tratamientos antiinflamatorios de diferente tipo. De mi área, los pacientes que tienen comezón en el oído pueden ser por dos cosas. Una, principalmente son personas de edad avanzada, y esa es la primera causa, ya mayores a lo mejor de 60, que no producen una buena cera, y esa cera de mala calidad da comezón. Eso es muy común. La otra es que el nervio que da la sensibilidad al oído, a la articulación y a la garganta de este lado es el mismo. ¿Qué pasa? Por decirlo algo, la comezón es el dolor más leve que conocemos, porque es fisiológicamente tiene que ver. Entonces, si tienes comezón en el oído, probablemente a lo mejor después te puede doler. Hablando de una infección, Ajá. si traes una infección en la garganta, sientes como sensación de oído tapado, como comezón, en la nariz igual. Los que tienen rinitis alérgica, bueno, tienen comezón, Sí, pero en Claro, todos lados. a ver, si tienes comezón, muy probablemente es una alergia. Lo más probable.
Dependiendo de la edad, le digo, si son pacientes de edad avanzada, será de mala calidad. Si es un paciente joven, tiene que, por supuesto, que tiene una rinitis alérgica o una dermatitis tópica ahí en el conducto de Yo sé que cuando a mí me pican los oídos es porque traigo la alergia a todo lo que da. Sí, todo lo comezón que da. en los ojos, comezón en la nariz, comezón en la garganta, algunos pacientes también dermatitis, Claro. o en los ojos, nariz, o incluso el paciente, la expresión máxima de la alergia es asma. Claro, y estamos en una época muy grave para los alérgicos, que es el Totalmente. invierno. Totalmente, para los alérgicos y para todos, hablando de la infección con respecto a los catarros, es este epitelio que nosotros tenemos cuando está el paciente hablando de rinitis alérgica, el paciente que tiene contacto con el frío, por ejemplo, la laringe tiene receptores para el frío. Entonces, cuando hace mucho frío, el paciente que tiene rinitis alérgica puede toser, puede tener una reacción, ¿no? Entonces, todos los pacientes con rinitis alérgica sufren cuando hace mucho frío o se les exacerba el cuadro. Qué buen maestro eres, Chihuahua. El doctor Carlos Ortiz es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Es el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital de Especialidades, el CUSAEM. Sí, son hospitales es público. Trabajo en español y trabajo también ahí con ¿Pero los qué es alumnos. CUSAEM? Es del cuerpo de guardias, es de unos de especialidades y Ok. es para varios, de multiespecialidad. Ok, es drcarlosortiz.mx en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Ahí lo encuentran. Igualmente Dr. Carlos, drcarlosortiz.mx, Dr. Carlos Ortiz en todas las redes sociales. Y ahí les va, si les urge cita con Carlos, les paso el WhatsApp. Es 55 14 80 85 73. Se los pongo ahorita en Twitter y monto el nombre del doctor en el directorio que tenemos en martadebaile.com. No te vas, no trajiste un pollo Para explorar, no. para ver el oído. Otoscopio. Como otoscopio, yo estetoscopollo. Un otoscopio para que nos viera de una vez. Por supuesto que sí, con todo gusto. Serum tenemos. Bueno, Exacto. cuentavientes, ya saben que todas estas conversaciones existen en video, están arriba en YouTube y después subimos algunas conversaciones, extractos de ellas en mis redes sociales para que no se lo vayan a perder. Carlos, un gran descubrimiento, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy agradecido y un honor estar aquí contigo y todos tus cuentavientes.